cuando el pueblo de Dios canta, alaba, grita en su música, Dios se manifiesta. Es típico escuchar ese cantito que dice: donde dos o tres en su nombre estén, ahí estaré. Y es verdad. En el momento que usted llega a este lugar, la presencia de Dios se hace realidad. Pero una cosa es que Dios esté aquí, y otra cosa es que la gloria de Dios descienda con poder y haya milagros, haya sanidades y haya cosas extraordinarias. Es verdad cuando usted canta acerca de que donde dos o tres, ahí está Él. Pero solamente está aquí. Si nosotros queremos que Dios se manifieste, si nosotros queremos que Dios descienda sobre este lugar y caiga fuego y haya sanidades y haya cosas extraordinarias, necesitamos aprender que debemos adorar con gozo, que debemos adorar con alegría. Algo que me encontré en mi puerto de Veracruz y en todo el estado de Veracruz es la gran importancia que están dando a la música. Allá, mis amados hermanos, en la iglesia no son 5 ni 10 minutos como aquí de música. Allá es media hora y hasta 40 y 50 minutos de alabanza. Y usted puede ver a la gente gritando, usted puede ver a la gente sonriendo, alegre, feliz. Muchas veces nosotros estamos cantando así: soy feliz, soy feliz, soy feliz. Y todo lo que manifiesta su cara es todo lo contrario de lo que usted está diciendo. Hoy vamos a ver algo que la Biblia nos enseña, que cuando Dios desciende sobre el templo donde es adorado, hay avivamiento, y un gran avivamiento. Mantenga su Biblia abierta ahí en el capítulo 5 del segundo libro de las Crónicas, donde ya leímos hace un momento. Pero antes de ir allá, déjeme leer el capítulo 26 y verso 18 del libro de Génesis. Y dice: y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. ¿Qué nos enseña esto? Esto nos enseña que el enemigo, mis amados hermanos, quiere parar nuestras fuentes. Esto nos enseña que el enemigo no quiere que las fuentes que son iguales a las que existían en el Antiguo Testamento estén vivas, estén fluyendo y estén echando grandes bendiciones sobre su pueblo. Nosotros vamos a reabrir esas fuentes. Nosotros vamos a reabrir esas fuentes y solamente podemos hacerlo juntos. Solamente podemos hacerlos juntos. Durante este mes voy a estar hablando, este domingo y el mes de abril, voy a estar hablando acerca de cuando Dios se manifiesta, cuando Dios desciende, hay avivamiento. Porque en esta iglesia tiene que haber avivamiento si nosotros queremos ver grandes cosas, si nosotros queremos ver grandes maravillas, más de las que vemos, más de las que estamos viendo, solamente cuando podemos adorar. Yo recuerdo, mis amados hermanos, cuando nos estábamos reuniendo ahí en los departamentos o en diferentes casas, cuando Raúl y otros empezaron a decir que ya era tiempo que hiciéramos algo aquí, que empezáramos una obra aquí en Jefferson para alcanzar a la gente hispana que vive aquí en Jefferson. Cuando mi esposa y yo tomamos la decisión de hacer precisamente esto, nuestra visión era que a través de nosotros, que a través de lo que sería la primera iglesia bautista de Jefferson, los más de 300 y pico de hispanos que había en aquel momento en que iniciamos hace ya casi 4 años,
pudieran ser alcanzados y pudieran venir y formar parte de esta congregación. Recuerdo los inicios, cómo la iglesia crecía, cómo había visitantes, como día, domingo tras domingo, al dar la bienvenida, siempre había por lo menos 1 o 2 visitantes cada domingo. Hoy tenemos ya más de un año que damos la bienvenida y solamente tenemos que decir, bueno, todos somos de casa, sean bienvenidos. Nos estamos olvidando de nuestros vecinos, nos estamos olvidando de nuestros compañeros de trabajo, nos estamos olvidando de todos aquellos que necesitan a Cristo como Señor y Salvador personal de sus vidas. Recuerdo que aún los mismos americanos, cuando llegaban a pasar por aquí, cuando estábamos en pleno culto, estaban felices y me decían, esto está creciendo. Pero de repente hubo un momento en que esto se quedó tranquilo. Dejó de crecer. Es más, algunas personas han dejado de venir. A algunas, o casi a todas, les he llamado. Todas tienen un buen pretexto. Exceso de trabajo. Que se sienten mal y no saben por qué no pueden salir de casa. Y diferentes tipos de excusas. ¿Qué nos está pasando? ¿Hemos perdido el primer amor cuando iniciamos esta obra? ¿Hemos dejado de pensar en el perdido para buscar y alcanzarlo? Porque esa es la razón y el propósito por el cual Dios nos formó como iglesia. ¿Qué nos está pasando? Tenemos que trabajar juntos. Tenemos que trabajar juntos. Tenemos ya un director de evangelismo que es Rubén. Espero que muchos de ustedes amen el evangelismo y se unan a Rubén y a Juanita y les digan, estamos listos para trabajar contigo para alcanzar a aquellos perdidos. Si en verdad queremos alcanzar a los perdidos, tenemos que trabajar juntos. Tenemos que amar al perdido. Tenemos que recordar que tenemos una deuda y nuestra deuda no es con Dios. Como dijera Pablo allá entre los romanos, nuestra deuda es con aquellos que no han conocido el Evangelio. Nuestra deuda es con aquel que está perdido, con aquel pecador que no conoce a Cristo. Con él tenemos una deuda. Porque alguien pagó su deuda a través de hablarnos a ti y a mí. Ahora nosotros tenemos que pagar nuestra deuda con aquel que está perdido y buscarlo y alcanzarlo. La semana pasada hablábamos acerca, hace 15 días, 2 son mejor que 1. 2 son mejor que 1. Yo siempre recuerdo a los 70. El Señor Jesús los mandó de 2 en 2 para que fueran y recorrieran por todas partes y por todas las aldeas y pueblos, y los mandó de 2 en 2. Ya les platiqué cómo en evangelismo explosivo no era de 2 en 2, era de 3 en 3. Y cada uno tenía un propósito al ir. Cada uno tenía el propósito de ir. Mis amados hermanos, uno puede poner a correr 1000. Y si uno puede echar a correr a 1000, 2 pueden echar a correr a 10,000. Necesitamos orar. Necesitamos pedirle a Dios que nos ponga para que podamos llegar al perdido, para que podamos ir a aquel que no ha conocido y que no conoce a Cristo como Señor y Salvador personal. Allá en Isaías 64, del 1 al 5, dice así. Isaías 64, 1 al 5 dice: oh, si rompieses los cielos y descendiera y a tu presencia se oscureciesen los montes como fuego abrasador de fundición, fuego que hace hervir las aguas para que hieran notorio los nombres a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia, cuando haciendo causas terribles, cuales nunca esperábamos descendientes, fluyeron los montes delante de ti,
ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí tú te enojaste, porque pecamos, en los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Hay una promesa aquí, y la promesa es que cuando nosotros alabamos, cuando nosotros exaltamos a nuestro Dios, veremos cosas extraordinarias, cosas que ojo no ha visto, cosas que oído no ha oído. Son las cosas que Dios quiere hacer por aquellos que en Él esperan. Si hemos visto sanidad en los hermanos, si hemos visto muchas cosas en nuestra iglesia, ¿cuánto no veríamos si fuéramos fieles? Si buscáramos a Dios con todo nuestro corazón, si cantáramos alabanzas con toda nuestra alegría, ¿qué no hiciéramos? Cantábamos "Somos el pueblo de Dios", pero les aseguro que si viniera una persona extraña y nos viera cantar en la manera que cantamos "Somos el pueblo de Dios", no creería que somos el pueblo de Dios. Algunos apenas abríamos la boca, otros ni la abrían. Es verdad que somos el pueblo de Dios, pero hay que gritarlo. Hay que sentirse orgulloso de ser el pueblo de Dios. Ahora que estuvimos en Veracruz, una de mis sobrinas nietas se le ocurrió la idea de que nos reuniéramos todos allá en el malecón y que cada uno compráramos una camiseta que dijera "Familia Tiburcio", porque nos sentimos orgullosos de ser tiburcios. Y la gente se nos quedaba mirando, y la gente veía nuestras camisetas que decían "Familia Tiburcio". Qué maravilla es que usted y yo podamos mostrarle al mundo el orgullo que sentimos de saber que somos pueblo de Dios, que somos hijos de Dios, y que el pueblo nos reconociera por nuestra alegría, que el pueblo nos reconociera por nuestro gozo, que el mundo nos reconozca que verdaderamente somos pueblo de Dios y somos seres poderosos, que tenemos poder, porque no hemos aprendido a explotar el poder maravilloso que Dios ha puesto en el corazón y en la vida de cada uno de nosotros. La vida cristiana es la vida de Dios viviendo en nosotros. Y si la vida de Dios vive en nosotros, el poder de Dios está a nuestra disposición y a nuestro alcance. ¿Qué es un avivamiento? Bueno, déjeme leer una cita por ahí. Salmo 85:6. Dice: "No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti". Ahora, esta palabra vida se usa 262 veces en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento. Y esta palabra puede interpretarse de varias maneras. Por ejemplo, revivir. 34 veces en diferentes partes del Antiguo Testamento esta palabra se traduce como revivir, como volver a vivir. Salimos de la muerte. Recuerden que antes que viniéramos a Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice Efesios capítulo 1. Y usted y yo volvimos a revivir, volvimos a ser recreados, volvimos a ser otra persona. Pero 153 veces se traduce solamente vive. Vive. Y creo que tanto usted como yo debemos mostrar que estamos vivos. Debemos mostrar que no estamos muertos. Debemos mostrar que el Señor Jesucristo, por medio de la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, nos dio vida. Y que por lo tanto
No somos seres muertos, sino vivos. No somos personas que caminamos como zombies, sino personas que tenemos vida. La vida maravillosa que Cristo nos dio a cada uno de nosotros. También significa salvar. Y como salvar se traduce 13 veces. Significa perseverar, preservar, sanar, prosperar, florecer, o proteger, o guardar, o salvar. Hay otros términos más que incluyen otras cosas, pero más que cualquier otra cosa, el avivamiento es acerca de una revelación fresca del amor del Padre. El avivamiento es que cada día estés teniendo una revelación fresca, una revelación de frescura del amor que Dios tiene por ti y por mí. Ese es un avivamiento. Un avivamiento es andar cada día experimentando de una manera fresca cada vez el amor tan grande y maravilloso que Dios tiene por cada uno de nosotros. Ese es un avivamiento. Un avivamiento es estar refrescando el amor. Así que si queremos ver a Dios descender hoy, si queremos ver que Dios descienda hoy sobre nosotros, tenemos que aprender de los avivamientos que ha habido en muchos lugares. Avivamientos que ha habido en Inglaterra, avivamientos que ha habido en lugares donde se había apagado, avivamientos que hubo allá en Colombia, avivamientos que está habiendo en diferentes sitios. Es verdad que en Veracruz hay más de 500 000 de habitantes. No se compara con los 300 o 400 que hay aquí. Pero sí puedo decirle que todas las iglesias no tienen menos de 300, 400 personas. Los templos son pequeños y por lo tanto tienen que tener hasta 2 cultos y 3. Si queremos ver a Dios descender, si queremos ver este templo lleno de humo, si queremos ver este templo lleno de hombres y mujeres, tenemos que aprender. Y tenemos que aprender de los avivamientos que ha habido. ¿Qué fue lo que hicieron para conseguir esos avivamientos? Allá en Europa, algunos hombres decidieron hacer cadenas de oración. Y se dice que empezaron unos cuantos, hasta que una multitud llegó a unirse. Y fueron cientos y miles que empezaron a unirse hasta que hubo un gran avivamiento. Necesitamos los cristianos de hoy, no solo aquí en Jefferson, aún en Veracruz, aún en México y aún en todo el mundo. Necesitamos doblar rodillas. Y los que no podemos doblar rodillas, parados, sentados, y estar clamando a Dios por un avivamiento, y estar clamando a Dios para que como cristianos podamos realmente sentir ese amor, sentir ese deseo de estar siempre al alcance de nuestro Dios. Así que una de las cosas que podemos ver, que cuando Dios descendió en el templo de Salomón, hubo una cosa: arrepentimiento y santidad. Cuando Dios descendió sobre el templo de Salomón, el día que fue dedicado, porque precisamente lo que estamos leyendo aquí, en este segundo libro de las Crónicas, es el relato del día que el templo fue dedicado y fue consagrado a Dios. Hubo arrepentimiento, hubo santidad. Por ejemplo, vea el verso 11 del capítulo 5 conmigo, por favor. Verso 11, capítulo 5, ahí de la segunda carta a los Corintios dice: y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos. ¿Qué significa esto? Significa que por ese tiempo
no había santidad ni en los mismos encargados de llevar al pueblo a la presencia de Dios. Tan no había santidad que no guardaban sus turnos. Entre los sacerdotes que eran los levitas, solamente ellos pueden ser sacerdotes, había ciertos turnos, porque había diferentes grupos, y cada uno de ellos estaba teniendo su turno. Y parece ser que en este tiempo de Salomón era un desorden. Ninguno de los sacerdotes guardaba el turno que le correspondía. Es posible que algunos querían hacerlo, aunque no les tocase todavía. Una de las cosas importantes es guardar cada uno la parte que nos toca hacer y no salirnos de ella, como estaba pasando. No guardaban sus turnos, cada uno hacía como quería y hacía como se le daba la gana, vulgarmente dicho. Allá en el Salmo 24, 3 y 4 dice así: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que ha elevado su alma el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Ahora déjeme decirle esto. Esto no significa que la persona tiene que ser perfecta. No. Pero cuando usted o yo pecamos, debemos ser prestos, debemos ser rápidos para arrepentirnos, para confesarle a Dios nuestro pecado, para pedirle perdón, y de esa manera, a través del arrepentimiento, pueda venir un avivamiento. Siempre, antes que venga avivamiento, hubo arrepentimiento. No puede haber avivamiento sin arrepentimiento. Para que haya avivamiento debe haber arrepentimiento. Posiblemente no de algún pecado sexual o malo que usted haya cometido, pero posiblemente del pecado de ser frío, de no compartir el evangelio, de no hablarle a sus compañeros, de no estar siempre fieles. Hay muchas cosas, hermanos, que aunque no son pecados, aparentemente como los que la gente considera que son pecados, hay otros que lo son. Tenemos que aprender a arrepentirnos. Una de las cosas que uno debe hacer cada día en su oración es pedir perdón a Dios, porque no sabemos si en nuestra mente de pensamiento o de hecho hemos pecado contra alguien. Y por eso es importante el arrepentimiento y pedir el perdón de Dios, para siempre poder acercarnos a Él sin ningún temor. Esto, decía, no significa, pero debemos estar pronto a arrepentirnos. El arrepentimiento siempre precede al avivamiento. Siempre habrá avivamiento cuando hay un verdadero arrepentimiento. Juan el Bautista predicaba y decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:2. Y el Señor Jesús también predicó: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Marcos 4:17. Siempre debe haber arrepentimiento y siempre debemos buscar. Pero también, aparte del arrepentimiento, aparte de la santidad, debe haber adoración y unidad. Adoración y unidad. Si usted ha leído completo la parte donde dice acerca de que donde dos o tres, ahí está Él. Si no ha leído antes, no se ha dado cuenta lo que es verdaderamente importante para que Él esté ahí y también se manifieste. Dice: donde dos o tres estén de acuerdo,
ahí estoy yo. Debe haber acuerdo, no debe haber diferencias. Si no trabajamos de acuerdo, hermanos, si no hacemos las cosas de acuerdo, no puede haber avivamiento. Debemos estar de acuerdo para que pueda haber avivamiento. Donde 2 o 3 estén de acuerdo, ahí estoy yo. Donde no estamos de acuerdo, perdón, aunque venga con nosotros, no está él. Así que, de hecho, esto sucedió cuando los trompetistas y cantantes, todos como uno solo, para hacer un sonido que se oyó de alabanza y de dar gracias, dice así los versos 12 y 13 de Segunda de Crónicas, y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutum, juntamente, dice así, con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, cantaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces dice, la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Si queremos ver un avivamiento, debemos adorar y alabar a nuestro Señor. Aunque algunos coros, y entre ellos uno que cantamos hoy, nos alabamos nosotros personalmente y no el Señor. Si oyeron, hay uno por ahí que dice que yo y que hago esto y que vengan guerras, yo venzo y si viene esto y aquello. No. La música es para alabar a Dios, no para alabar personas. Por ahí hay cantos que dicen que si Pablo hizo esto y Pablo hizo lo otro, Pablo no es Dios. La alabanza aquí y en todas partes debe estar centrada en el trino Dios. Ya sea Dios, ya sea Jesucristo, ya sea el Espíritu Santo. Pero no se preocupen, no es solo aquí, es en todas partes del mundo. Lo escuché en Veracruz y lo he escuchado en otros lugares. Es más, hay himnos, como ese de la tierra de Palestina. Se alaba a la tierra de Palestina, no al Señor. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Pero le dan énfasis a la tierra de Palestina. Debemos dar énfasis en nuestra música a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo, no a una persona ni a nosotros mismos. Yo siempre recuerdo a un varón que enseñaba sobre música, ya un anciano, esto hace casi 40 años atrás, y él decía, la música no es para decir, yo fui salvo porque creí en Jesús. Si usted lee los salmos, usted podrá darse cuenta que todos los salmos alaban a Dios. Y dice, y alababan a Dios con gratitud. Y nuestra alabanza debe salir de un corazón agradecido. Nuestra alabanza debe salir de un corazón que reconoce la grandeza de Dios y que si estamos vivos, y si estamos bien, y si sanamos de enfermedades, es gracias a Dios y no a nosotros mismos. Por eso la alabanza sale del corazón agradecido. Solo aquel que tiene gratitud ríe. Solo aquel que tiene gratitud grita. Solo aquel que tiene gratitud alaba con gozo, alaba con alegría. Porque sale de un corazón
que está completamente lleno de gratitud. Por ejemplo, el Salmo 133 dice así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. La presencia de Dios, y junto con la presencia, la bendición y la salvación de Dios, viene donde hay unidad. No puede haber bendición de Dios donde estamos el uno contra el otro, donde no hay unidad, donde no llevamos el mismo camino y el mismo propósito de lo que queremos alcanzar. Si cada uno trata de tener un propósito diferente al que la iglesia debe de tener, que es alcanzar a los perdidos para traerlos a los pies de Cristo, hemos perdido el propósito de ser iglesia. Hemos perdido el propósito de por qué Dios nos puso en Jefferson si no estamos alcanzando al perdido. El propósito de una iglesia es el propósito que no cumplió el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue elegido, sí, y es el pueblo elegido, y es el pueblo ungido por Dios, pero ellos fallaron al propósito por el cual Dios les hizo ser el pueblo de Dios. El propósito por el cual Dios los hizo su pueblo es para que ellos comunicaran al único Dios verdadero a través de todo el mundo. Pero lo que pasó es que se sintieron orgullosos de ser el pueblo de Dios y olvidaron el verdadero propósito por el cual Dios los hizo su pueblo. Hoy, en quien Dios está confiando es en usted y en mí. Los ángeles tuvieron una sola oportunidad para anunciar el Evangelio, y esto lo hicieron el día que Cristo nació en aquel establo acostado en un pesebre. Ellos descendieron del cielo para gritar y cantar al mundo que el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, había venido a nosotros. Pero ahora ya no se les permite hacerlo. Y no se les permite hacerlo porque Dios está confiando en nosotros, hermanos. Dios está confiando en que nosotros cumpliremos el propósito de que el mundo conozca a Jesús y venga a los pies de Jesús. El mundo necesita conocer, y Dios nos ha puesto a ti y a mí para conocerlo. Donde hay unidad, Jehová envía bendición y vida eterna. Queremos que el fuego y la gloria descienda. Primero, hay que hacer ofrendas y sacrificios. Si queremos ver que la presencia de Dios, la gloria y el fuego de la gloria de Dios descienda, primero hay que hacer ofrendas y sacrificios. Romanos 12:1. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Tenemos que estar dispuestos a sacrificar tiempo, a orar, a leer la Biblia, a buscar su rostro. Jesús dijo de la siguiente manera: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Marcos 8:34. El avivamiento no vendrá, ni habrá aquí un gran avivamiento,
mientras que cada uno de nosotros está gastando por lo menos unas 20 horas a la semana en Facebook, o unas 20 horas a la semana viendo televisión. No digo que sea malo, si tiene el tiempo, qué bueno, pero ¿cuánto tiempo dispone para leer la Biblia y para orar? Esa es la gran pregunta. ¿Cuánto tiempo se dispone para leer la Biblia y para orar juntos en nuestros hogares? A veces ni siquiera 5 minutos para orar y leer la Biblia. En cuarto lugar, si queremos un avivamiento, debe haber humildad. Debe haber humildad. Nadie es más grande que nadie. Nadie debe sentirse mayor que nadie. En la iglesia de Jesucristo, todos somos iguales. Dice Pablo, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay hombre, ya no hay mujer, sino que todos somos unos en Cristo. Tristemente todavía muchas iglesias siguen teniendo ese machismo de pensar que solamente los varones pueden hacer algo. La Biblia es clara, ya no hay hombre, ya no hay mujer, todos son uno en Cristo. Si ustedes analizan el Nuevo Testamento, podrán ver quiénes verdaderamente fueron los valientes que se atrevieron a seguir a Jesús aún en el momento de la crucifixión. Déjenme decirle que no fueron los hombres. ¡No fueron los hombres! ¡Fueron mujeres! Y fueron mujeres las únicas que se atrevieron a ir al sepulcro para terminar de ungir al Señor. ¿Saben dónde estaban los hombres? Estaban escondidos. Estaban escondidos. ¿Y sabe qué pasó cuando las mujeres le fueron a decir que Cristo había resucitado? Ni siquiera les quisieron creer. Si vemos la historia, han sido las mujeres las que siempre han llevado la fuerza en la iglesia de Jesucristo. En casi todas las iglesias que yo he conocido, las fuertes son las mujeres. El grupo de la femenil siempre ha sido el más grande en donde quiera que he estado. Pero doy gloria a Dios porque aquí ha cambiado. El grupo fuerte son los varones. Y los vemos. Un buen grupo cada fin de semana unidos para aprender y conocer más del Señor. Sí, hermano, tiene toda la razón de decir amén. ¿Qué está pasando con mis damas? ¿Qué está pasando con las mujeres del Señor cuando siempre han sido las que marcan el paso en todas las iglesias? Las mujeres han sido las que han enviado misioneros al mundo dentro de la organización bautista. Primero eran como escuela dominical, después se formaron como unión femenil y son unión femenil misionera, porque recogían cantidades de ofrenda para mandar misioneros al mundo. Por eso es que la ofrenda que se envía a la convención en diciembre se llama Lori Moon, por una mujer que ofreció su propia vida para ser misionera. Entregó su vida. Y en memoria de ella, el nombre de la ofrenda de las misiones internacionales, las que van a todas partes del mundo, se llama Lori Moon. La ofrenda más grande que se recoge dentro de los bautistas en el año.
para pagar miles y miles de obreros que los bautistas tenemos en diferentes partes del mundo. En los países árabes, exponiendo su vida porque saben que si llegan a saber que son misioneros, los matan. Pero ahí están, ministrando y llevando la palabra. Humildad. Vea usted, 2 de Crónicas 7, 2 y 3, dice: y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Cuando la casa se llenó de humo por la nube que descendió, ni siquiera los sacerdotes pudieron entrar. Ni siquiera ellos no pudieron entrar. Hoy, usted y yo tenemos acceso libre a la misma presencia de Dios. En el Antiguo Testamento quisieron tener ese acceso libre para entrar al santuario de Dios y para estar cara a cara con Dios. Y usted y yo tenemos ese acceso libre y no lo usamos. El mundo entero, los cristianos en el mundo entero tenemos libertad para entrar a la misma presencia de Dios por el camino recto que Jesucristo abrió allá en la cruz. Por eso dice el escritor a los hebreos que lleguemos confiadamente al trono de la gracia. El trono de la gracia es el trono de Dios. Es el lugar donde está Dios. Y nos dicen los escritores bíblicos del Nuevo Testamento que tenemos abierta la puerta para entrar al mismo trono de la gracia, para alcanzar misericordia y obtener el oportuno socorro. Si a veces no tenemos el socorro a su tiempo y en el momento, porque nos olvidamos de buscarlo en el trono de la gracia. A esa gracia a la cual usted y yo tenemos entrada libre por la sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario. Tenemos que estar dispuestos a ceder, a humillarnos ante el Señor. Nosotros lo necesitamos, hermanos. Necesitamos humillarnos delante del Señor. Y por último, orar y buscar el rostro de Dios. 2 de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¡Qué promesa! Maravillosa promesa. Cuando nos humillamos delante de Dios, cuando oramos y buscamos su rostro, cuando reconocemos que somos pecadores perdonados, que hemos sido declarados justos, aunque no merecíamos que fuéramos declarados justos, pero Cristo con su sangre nos declaró justos. Si mi pueblo, que invoca mi nombre, se humillare, buscare mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces dice: yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados
y sanaré su tierra. Sanaré su tierra quiere decir, sanaré tu bolsa, que no alcanza muchas veces para tus necesidades. Sanaré el salario que tú recibes y que a veces parece demasiado poco, y yo lo haré prosperar. Cuando pasas por necesidad, llenaré tu refrigerador, porque voy a sanar tu refrigerador y voy a llenarlo de carne y de todo tipo de comida. Pero hay que humillarse, hay que orar, hay que diezmar. Y no diezme para que Dios le dé. Yo no soy de ese predicador, esos predicadores de la abundancia. No. Usted dé porque Dios le dio. No dé porque espere que Dios le dé. Hace muchos años atrás se cantaba un canto que no sé cómo llamarlo. La ofrenda es del Señor. Si usted le da un peso, el Señor le da dos. ¡Falso! La ofrenda es del Señor porque Él te la dio, pero no porque te va a dar, porque Él ya te dio. Y tú, de gratitud y con fe y confianza en Él, le das a Él lo que es de Él. La fe habla de tu fe. El diezmo habla de tu fe. El diezmo habla de cuánto tú conoces a Dios. Y el diezmo habla de cuánto tú confías en Dios. Y para terminar, déjeme decirle esto, mi amado hermano, y con esto termino. Hay demasiadas personas que solo oran durante algún problema que esté pasando. Hay demasiadas personas que solo se acuerdan de orar cuando ya están metidos en el problema. Hay otras personas que solo se acuerdan de orar para pedirle algo a Dios. Pero tenemos que aprender a buscar el rostro de Dios. Tenemos que aprender a orar sin una agenda para poder estar con Jesús. Pruebe un día orar sin pedir nada. Simplemente dígale: Señor, hoy vengo solo a darte gracias, solo a decirte quién eres. Simplemente vengo a platicar contigo de lo bueno que tú eres y de lo bueno que has sido conmigo y de las cosas tan grandes y maravillosas que me das. Simplemente escoja por lo menos 1 o 2 días a la semana la oración de gratitud, la oración que no busca nada más que simplemente decir gracias por todo lo que me has dado. Esa oración preciosa. El Salmo 63:1 dice: Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay agua. Tenemos que despertar, hermanos, nuestra hambre por Dios. Nuestra hambre para buscar a Dios y tener una relación íntima con Él. Queremos un avivamiento. Queremos ver fuego que descienda sobre este templo. Solamente tenemos que buscarlo, que humillarnos ante Él, que adorarlo como Él merece,